Pues vamos a darle paso a nuestro siguiente tema y con nuestra siguiente invitada. Ella es Paula Saucedo, oficial de protección y defensa de Artículo 19. Artículo 19 está haciendo un corte de caja del primer semestre de este año 2021. Está haciendo un corte de caja. La violencia contra la prensa prevalece, al igual que la inacción del Estado. Es como titula este informe, artículo 19. Aquí le damos la más cordial bienvenida a Paula Saucedo. Paula, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Ernesto, Alberto, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, bienvenida a Momentum. Pues gracias, Paula. Paula Saucedo, ¿qué sucede? ¿Cuál es el reporte, el corte de caja que están haciendo y que lamentablemente, pues incluso esta misma semana, pues más periodistas que pierden la vida? Es una situación que pues esta administración no ha logrado contener. Hace unos días precisamente pues un periodista de Guanajuato, que es también un invitado frecuente aquí en Momentum, planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador pues este mecanismo de protección a periodistas, si habría que darle una revisión, un cambio estructural o fundamental, simple y llanamente porque no está dando resultados. ¿Cuál es la valoración que tiene artículo 19 sobre esta dramática situación que estamos viviendo en el gremio periodístico? Sí, Ernesto, pues a ver, un poco el corte de caja es de enero a junio de este año se registraron 362 ataques contra la prensa. Es decir, que equivalen al más del 50% de todos los registrados el año pasado. Entonces, digo, no me quiero adelantar, pero pareciera que va a superar el 2021 el número de ataques que registramos en 2020. Y esto además de es muy grave porque 2020 ha sido el año donde más se registraron ataques o donde más artículo 19 registró ataques contra la prensa desde que inició, pues digamos, funciones en México. Es decir, en México se agrede a un periodista o a un medio de comunicación cada 12 horas por ejercer su labor. Por ejercer su labor, cada 12 horas se agrede a un periodista en México. Lo que tiene, y como titulamos el informe semestral, por supuesto que tiene que ver con las inacciones que también tú mencionabas o las omisiones del Estado para proteger, por un lado, y prevenir ataques contra la prensa. Muchos de los ataques que nosotros documentamos en el artículo 19 son de periodistas y medios que ya han recibido ataques. O sea, no hay medidas o hay mecanismos que garanticen la no repetición. Eso por un lado. Luego, por el otro está, es decir, el Estado es responsable directo de más del 37% de los ataques contra la prensa. Pero también es responsable del resto de los ataques contra la prensa, es decir, de toda la violencia, porque no genera mecanismos, políticas públicas que por un lado combatan la impunidad en crímenes contra la libertad de expresión, que es de más del 98%, que por otro lado protejan a la prensa, y ahí podemos ahorita ahondar en el tema del mecanismo, que no prevengan. Para que un periodista, una persona periodista, ingrese al mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras, tiene que haber recibido una amenaza, un ataque, alguna intimidación, es decir, tiene un enfoque reactivo y no preventivo. Ahora, pensar que el mecanismo, que además es pues es eso, es un mecanismo, pero no es una política pública ni de protección ni de prevención, y el mecanismo tampoco está facultado para investigar los delitos contra la prensa, y ahí poner todas las estrategias de protección a la prensa, pues no va a funcionar y va a ser, por supuesto, insuficiente. Cada año hay más personas que solicitan el ingreso al mecanismo precisamente porque no hay garantías de no repetición, ni de protección, ni de prevención. Entonces, sí creo que el mecanismo puede ser y debe ser observado, se pueden hacer muchas mejoras. Por ejemplo, uno de los periodistas que asesinaron en este semestre, Gustavo Sánchez, en Oaxaca, él había sufrido un atentado, un intento de asesinato el año pasado.
varias amenazas, intimidaciones, las había denunciado. En enero, apenas en enero de este año, fue ingresado al mecanismo. 3 meses después, 4 meses después, en mayo se le hizo su análisis de riesgo en el mecanismo y las medidas de protección que le asignaron no llegaron a tiempo. Es decir, sí se podría mejorar la eficiencia o la implementación de las medidas del mecanismo, por supuesto que sí, pero siempre y cuando también se realice toda la estrategia de gobierno federal y locales en la protección a periodistas, porque el mecanismo por sí solo no se puede. Hay un punto importante en este informe que presenta artículo 19, Paula, que es el origen de las agresiones. En este recuento que ustedes hacen, este corte de caja, señalan a las autoridades estatales como las principales agresoras con el 42.5% de los casos y después agresiones de parte de alcaldes o de ayuntamientos con el 35.07%. Después el gobierno federal con 22%. Es decir, el 77, casi 78% de las agresiones contra periodistas son autoridades locales. Y en ese sentido me parece que tendría que también fijarse la mirada, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, para que las autoridades locales asuman su responsabilidad y atiendan este clima de violencia que está allí, en el lugar donde trabajan los periodistas. ¿Qué recomendación habría, qué análisis tienen ustedes acerca de este tema, de la responsabilidad de las autoridades locales como las mayores promotoras de la violencia contra periodistas en México? Claro, pues justo de las cuestiones que se tendría que hacer, y es un llamado que venimos haciendo, y no solo artículo 19, el gremio y otras organizaciones, es justamente la coordinación entre autoridades federales y locales para atacar las causas que generan la violencia contra la prensa. Y esto además está vinculado, que igual viene en el informe, con las coberturas de las y los periodistas que fueron agredidos. La mayoría, más del 50%, fueron periodistas que estaban cubriendo cuestiones de corrupción y política. Si eso lo vinculamos con el rol directo que tiene el Estado en violentar a la prensa y luego con la coyuntura electoral que pasó este año, pues entonces se ve pues, como todo un sistema que por eso, todo un sistema y una coordinación que se ve y se refleja en la ausencia de acciones, en la falta de voluntad política, en la impunidad, en fin, eso es todo un endamiaje de pues, factores que violentan a la prensa o que causan la violencia. Ya, me quedo pensando en esto que ahorita está señalando Alberto Nájar de las entidades federativas. En el caso de los gobernadores, no sé si por entidad federativa ustedes en artículo 19 hacen una revisión exhaustiva de la acción que implementan estos gobernadores o gobernadoras en lo que toca a protección al gremio periodístico, o si ustedes identifican más bien como un deslinde de los gobernadores y dicen eso es de la federación y yo no me hago cargo en ese sentido. Particularmente me quedo pensando en entidades como Tamaulipas, por poner un ejemplo, Coahuila, por poner otro ejemplo, Guanajuato, que son pues estados pues, candentes en este sentido. Si hacemos una revisión, si hacemos la revisión y vemos varias cosas. Una es que al igual que en el gobierno federal, en los gobiernos locales y los gobernadores tampoco rechazan públicamente los ataques contra la prensa, también estigmatizan a la prensa. Y estigmatizar a la prensa, pues pareciera que, genera o pudiera justificar agresiones de otros actores. Y es muy, muy grave. Luego, eso por un lado. Por otro lado, sí ubicamos ciertas tendencias sobre quiénes agreden más en distintos estados. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, este año, alrededor del 60% de las agresiones que registramos, fueron vinculadas al contexto electoral. Es decir, periodistas o medios que estaban cubriendo cuestiones vinculadas a candidatos, partidos políticos o personas que estaban ya en un cargo y a lo mejor se estaban religiendo o tenían relación con los partidos a competir por un cargo político. Luego, en el caso de Guerrero, que también es uno de los estados que más registra agresiones,
también alrededor del 60% de las agresiones están ubicadas en un mismo municipio, que es en Iguala. Y ahí hay toda una, pues, digamos, dinámica social, política, en el que se involucra también el crimen organizado, la ausencia del Estado, que permite más poder de grupos fácticos. Y en fin, dependiendo del Estado hay distintas, digamos, se mueve el rol del Estado. Y el año pasado también, por ejemplo, Puebla, que se ubicó en los primeros estados con más agresiones, más del 50% de las agresiones perpetradas en Puebla el año pasado estaban directamente vinculadas con personas funcionarias del gobierno estatal. Algunas directamente el gobernador y otras personas del gobierno de Barbosa. Entonces sí lo hacemos, pero depende mucho del estado, como la dinámica, digamos. Además de la revisión estado por estado y también las causas por las cuales son las agresiones, me llama mucho la atención esto que mencionas, Paula, de que una buena parte de los compañeros que han sido víctimas de una agresión, pues investigaban corrupción. Eso me parece muy, muy importante porque es uno de los temas centrales del gobierno del presidente López Obrador. Pero lo que quería plantearte es justamente esto que tú señalas y que Artículo 19 insiste mucho, que es atacar las causas de las agresiones. Y uno de esos temas fundamentales, más allá de que el mecanismo de protección a defensores humanos y periodistas, pues tiene sus cuitas, hay que reconocerlo. Sí. Hay un tema que me parece fundamental y en el cual hay que no quitar la mirada en estos minutos. Te quisiera pedir una reflexión en estos minutos que nos quedan, Paula, que es la impunidad. Se mantiene esta cifra escandalosa que en años pasados Artículo 19 documentó, de que en el caso de las agresiones a periodistas hay una impunidad cercana al 100%. Sí, se mantiene. Es más del 98%. Y además esto también está vinculado con, en general, los crímenes en México tienen una tasa de impunidad de alrededor del 90%. Pero en los casos de crímenes contra la libertad de expresión y contra quienes ejercen el derecho a informar es más del 98%. Y aquí hay algo muy importante y que quisiera decir, y para quienes nos estén escuchando, agredir a la prensa tiene el objetivo de silenciar, de causar autocensura, de justamente estas noticias sobre corrupción, sobre política, sobre seguridad, sobre derechos humanos que no lleguen, porque al final tiene un costo político para quienes estén involucrados en estas redes de corrupción, y por eso es muy importante que también como sociedad no caigamos en ese discurso de la prensa buena y la prensa mala y reconozcamos todos la labor esencial que tiene el periodismo para incluso garantizar el derecho a la información de todas y todos los mexicanos. Entonces, es muy esencial entender por qué se agrede a la prensa en México y por qué se agrede más a quienes están cubriendo estas cuestiones de corrupción, de política y luego seguido de seguridad y de justicia. Ya, para cerrar esta entrevista, Paula Saucedo, en lo que toca a la sección de las recomendaciones a los gobiernos federales y estatales al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, a la Fiscalía General de la República, en términos generales, tratando de sintetizar un poco los puntos que consideras más importantes y urgentes que se tienen que ajustar por parte de las diversas dependencias de gobierno, Paula. De entrada, el gobierno federal y todos los gobernadores o ejecutivos de los gobiernos estatales es abstenerse de estigmatizar a la prensa, porque en un contexto donde se agrede a un periodista cada 12 horas, estigmatizar lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad para sufrir agresiones. Rechazar públicamente cualquier agresión contra la prensa porque es inadmisible. A la Fiscalía General de la República, pues investigar, y a las fiscalías locales investigar los crímenes contra la libertad de expresión, apegarse al protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión, que justo se promulgó en 2018, que se elaboró junto con sociedad civil y que tiene como principal eje para las investigaciones de crímenes contra periodistas. Como principal móvil se tiene que incluir la labor periodística como eje de investigación y no se hace. Al mecanismo tiene que generar estrategias y planes de prevención, no puede ser un mecanismo simplemente reactivo, y en general a todas las instituciones tiene que haber más coordinación entre ellas
como mencionaba Alberto, por el rol que tiene también en la violencia digamos, los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, tiene que haber más coordinación, se tienen que apegar al protocolo homologado de investigación de crímenes contra la libertad de expresión, deben abstenerse de estigmatizar a la prensa y generar una política pública de protección y prevención, y no nada más un mecanismo que otorgue, digamos, medidas, porque es insuficiente para pues atacar todas las razones que llevan a violentar a la prensa en este país. Sí, porque las palabras nos definen, Paula. Si se estigmatiza a la prensa, se le está quitando a los periodistas, pues, se les quita en una parte su posibilidad de defensa. Nos vuelve a todos los periodistas vulnerables en un clima de violencia que ya de por sí es bastante complicado. Y también se pierde al momento de estigmatizar al trabajo periodístico, también se pierde de vista la esencia fundamental del ejercicio periodístico, que es el uso del derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión que va para todos, para todos. Hace muchísimo tiempo que y no fue en México, por cierto, que uno de los aspectos fundamentales del ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión se confirió a los periodistas. Entonces, los periodistas, la labor de periodismo es fundamental para el ejercicio democrático de una sociedad que quiera vivir en paz. Ese es también un punto importantísimo que no debe perderse de vista. Y eso se puede extraviar si se mantiene la estigmatización del trabajo de los reporteros. Y en eso también el presidente López Obrador tiene una tarea a revisar, un trabajo a hacer una autocrítica, porque no todos debemos estar en el mismo costal. Y me parece importante eso, Paula. Muchas gracias por estar en mi Muchas gracias. Un abrazo, Paula. Gracias. Igualmente, cuídense mucho. Hasta pronto.